Hola amigo, amiga, soy Francisco Tarantino, te doy la bienvenida a este webinar sobre las claves en el diseño de programas de entrenamiento propioceptivo. En este webinar te voy a enseñar las 3 claves más importantes que yo aprendí y que estoy convencido que te van a ayudar a comenzar a crear programas de entrenamiento propioceptivo de una forma simple a la vez que eficaz. Y al final te voy a contar un secreto importante. Espero que tengas paciencia para llegar a esta parte que creo que te va a gustar mucho, ¿de acuerdo? Yo te voy a contar las 3 claves más importantes para mí, no las 3 claves que son la panacea o el remedio universal para todo el mundo, sino 3 cosas que yo aprendí a lo largo de mi carrera que creo que te van a ayudar mucho, pero al final son fruto de mi experiencia, ¿de acuerdo? Quiero dejar 2 cosas muy claras antes de comenzar, porque todo el mundo habla de propiocepción, pero mucha gente todavía no sabe lo que es. Primero de todo os voy a decir, la propiocepción es un sentido que nos da información sobre la posición de las partes del cuerpo y sobre la cinestesia o los movimientos. Y segundo, os hablo del entrenamiento propioceptivo. El entrenamiento propioceptivo es un sistema que nos ayuda a lesionarnos menos, a recuperarnos más rápido de las lesiones y a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Y no decimos que entrenamos la propiocepción, decimos que hemos construido un sistema con el que vamos a trabajar sobre pautas como el control motor, la coordinación, el equilibrio, la consciencia cinestésica, y lo que hacemos es poner especial atención en la propiocepción, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de entrenamiento propioceptivo es a esto que me refiero, a trabajar esa serie de cualidades que están en conexión con el sentido de la propiocepción. Vamos allá con las 3 claves para el diseño de programas de entrenamiento propioceptivo. Clave 1. Toma un punto de vista global. Y ahora te voy a explicar qué significa esto. Primero, observa esta diapositiva. Tienes un ejercicio con un lunge o una zancada frontal con apoyo en el BOSU. Mirad, estoy cansado de ver a gente que son entrenadores, fisioterapeutas, incluso que trabajan con deportistas de alto rendimiento. Veo imágenes en YouTube, veo imágenes en Facebook, en Instagram, donde me echo las manos a la cabeza. Os pongo una representación, por ejemplo, voy a hacerlo yo, el ejercicio aquí con el BOSU. Vale. En este ejercicio del lunge frontal, por ejemplo, imaginemos que tenemos un esguince en el tobillo y estamos haciendo ejercicios de recuperación para el tobillo y ponemos especial atención ahí en el apoyo del pie. ¿Sabéis cuánta gente veo que se pone a hacer este ejercicio y está mirando a ver qué pasa en el tobillo? Cuando el principal problema que puede haber para la inestabilidad del tobillo en este ejercicio normalmente va a estar a nivel del core, a nivel global en la inestabilidad de todo el cuerpo. ¿De qué me sirve tener un buen apoyo en el tobillo si cuando hago el ejercicio estoy inestable en la parte del tronco? Así que lo que me refiero cuando digo que toméis un punto de vista global es que cualquier ejercicio que planteemos tenemos que tener una perspectiva global, mirar a la persona en su conjunto, no mirarla solamente en la parte específica analítica que teóricamente estamos trabajando. Os pongo un pequeño vídeo de 1 minuto donde os explico esto. Si trabajamos sobre la estabilidad específica, por ejemplo, en un esguince de tobillo, si trabajamos sobre el tobillo y las estructuras asociadas al tobillo, y no tenemos en cuenta, por ejemplo, que esa persona puede tener una inestabilidad en los flexores, extensores del tronco, rotadores, en el conjunto del core, independientemente que lleguemos a un buen resultado en la articulación distal, vamos a seguir generando un problema a distancia, porque en el momento que esa persona tenga que realizar un movimiento deportivo, un gesto deportivo o un movimiento global, va a estar a expensas de que haya una buena estabilidad global. Si esa estabilidad global no es buena, lo que va a pasar es que va a llegar mucha más tensión a la extremidad distal y va a haber muchas más posibilidades de que se produzca de nuevo la misma lesión o de que se produzca una lesión adaptativa diferente, pero adaptativa a la lesión inicial. Vale, y esto sería la diapositiva resumen. Trabaja de forma global, hay una tendencia a focalizar el trabajo sobre una sola articulación, a ser muy analíticos, pero realmente hay una participación global de los sistemas, tanto desde un punto de vista neurológico, como estructural, como deportivo. Y luego el trabajo tiene que ir enfocado
a dar estabilidad a todo el acto motor, al gesto deportivo, no solamente a una articulación concreta, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo del BOSU, ahí pues tenemos un esguince de tobillo, pero tenemos más articulaciones, tenemos un cuerpo más grande, están las rodillas, la cadera, la pelvis, el tronco, la cabeza, los hombros, y si cualquiera de estas partes está inestable, sobre todo a nivel del core, va a perjudicar a la parte de la estabilidad del tobillo, por supuesto. Además, nuestros sistemas trabajan de forma global. Si, por ejemplo, este jugador de rugby que tenemos aquí golpeara muy bien con su pie el balón, pero la falta de control le provoca compensaciones, a largo plazo va a adaptarse y se va a lesionar. Por muy bien que él golpee el balón, si tiene inestabilidad en su core, a largo plazo acabará haciéndose daño. Igualmente, si no tiene en cuenta a los otros jugadores y lo que hacen, posiblemente, a pesar de dar un buen golpe, no va a ser muy efectivo. Quizás se lo va a pasar al equipo contrario, o no va a acertar a pasárselo a la persona de su equipo, lo va a pasar en una dirección que no es correcta, a pesar de que la técnica sea correcta, ¿vale? Necesitamos una estabilidad global de todo el cuerpo. Y además, cuando nos metemos en el plano deportivo y encima estamos ahí en competición o entrenando, esto nos lleva a un segundo nivel sobre el concepto de globalidad, en el que no solamente vamos a tener en cuenta todos nuestros sistemas y las partes del cuerpo a la hora de diseñar y hacer los ejercicios, sino que además tenemos que tener en cuenta el contexto específico en el que nos vamos a desenvolver. No es lo mismo un jugador de rugby que un nadador. Tenemos que tener en cuenta las adaptaciones reales de nuestros ejercicios a las necesidades específicas del deporte concreto de la persona. Así que ya no solamente tendríamos un cuerpo y sus sistemas para tener en cuenta en la globalidad, sino que tenemos que tener en cuenta en qué contexto específico va a desarrollar sus habilidades específicas ese deportista. Tener en cuenta el contexto y ampliar el concepto de globalidad. Puede ser que para un jugador de rugby plantee un ejercicio de estabilidad de core de pie sobre el suelo, o ejercicios específicos para trabajar sobre sus extremidades de pie, y para un nadador a lo mejor no tiene tanto sentido plantear muchos ejercicios que realice de pie sobre una superficie estable, porque se va a desenvolver en el agua. No quiere decir que al principio de las primeras fases del entrenamiento propioceptivo trabajará fuera del agua y hará ejercicios globales como para otras personas deportistas de otros deportes. Pero poco a poco tendremos que ser más específicos y crear ejercicios que peguen más con el deporte que realiza esa persona, ¿de acuerdo? Así que ahora te dejo ahí unos consejos en el diseño de ejercicios sobre el concepto, sobre la clave de globalidad. 1. Diseña y trabaja con ejercicios globales en las primeras fases del entrenamiento y ve hacia ejercicios más específicos posteriormente. 2. Introduce ejercicios con el objetivo principal de trabajar el core siempre en tus entrenamientos, y en los ejercicios que sean más enfocados para extremidades superiores o para extremidades inferiores, presta atención siempre al core. Un ojo mirando la parte específica del trabajo, un ojo mirando qué está pasando a nivel global. Tercero, presta atención a las compensaciones durante la ejecución de los ejercicios. Esto es una de las cosas que más digo a mis alumnos para saber si están trabajando bien. Si tú pones un ejercicio con unos objetivos específicos y ves que la persona, que el deportista, no deportista, da igual, está compensando con otras estructuras para mantener, por ejemplo, su equilibrio, es que el grado de dificultad normalmente no estará adaptado a esa persona y tendrás que hacer algunas correcciones. Y cuarto, ten en cuenta el contexto en el cual la persona con la que trabajas tiene que desenvolverse, qué deporte practica y adapta el diseño de tus ejercicios a ese contexto específico. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos un resumen sobre la clave, el concepto de globalidad, que es muy simple, todo el mundo sabe lo que es globalidad, pero luego a nivel práctico también hay que ponerlo en práctica, ¿vale? Hay que hacerlo. Os dejo aquí una diapositiva del core, porque mucha gente habla del core, hablamos de core, y me he dado cuenta en los últimos años dando formación que cada uno tiene una idea diferente de lo que es. Hay muchas definiciones, yo os dejo aquí una para que os sirva como referencia. Sería el centro o núcleo donde se inician todos los movimientos de las cadenas cinéticas funcionales y comprende un conjunto articular, que es el conjunto lumbopélvico-femoral, en el que están la columna vertebral, las articulaciones sacroiliacas, la coxofemoral, y un conjunto muscular, que es el área que engloba toda la región abdominal
y la parte baja de la espalda. Ahí tenemos los oblicuos, recto, transverso abdominal, multífido, suelo pélvico, diafragma, etcétera, ¿vale? Y ahí tenemos ese conjunto que es desde donde se generan los movimientos para realizar cualquier gesto específico. Si no estamos estables en nuestro core, normalmente cualquier movimiento que hagamos con las extremidades, un lanzamiento, una patada, no va a ser eficaz, porque parte de la estabilidad que tendría que estar aportando el core para generar ese movimiento global, lo tenemos que compensar haciendo más fuerza o poniendo músculos que tienen que hacer el movimiento dinámico a estabilizar porque el core no está cumpliendo su función. ¿De acuerdo? Bueno, espero que vayas bien. Vamos bien ahora en pista con las claves y vamos a pasar a la segunda clave, que es adapta los ejercicios, individualiza. Hay que individualizar el entrenamiento, ¿de acuerdo? Vale. Mira, te voy a hablar de Pedro. Este es Pedro. Pedro se ha enterado, a él le gusta cuidarse, ¿eh? Y se ha enterado de que las algas son muy buenas para el cuidado, para la alimentación, tienen muchas propiedades, tienen yodo, fósforo, calcio, son ricas en hierro, vitaminas, fibra, buenas para el corazón, para los dientes, para las digestiones, etcétera, etcétera. Ya veis que los asiáticos tienen muy buena salud, viven muchos años, y él dice, mira, eso debe ser bueno, y quiere cuidarse. Pero es muy investigador, investiga todo, siempre antes de hacer cualquier cosa, y se ha leído 4 libros, está investigando por internet, está haciendo todo lo que, informándose, tomando toda la información que necesitaría para tomar las algas, para hacerlo en buenas condiciones. Se pega 4 o 5 meses investigando y resulta que ahora va un día a un restaurante asiático, ha pedido algas y le han sentado mal. Ha tenido una mala digestión, porque Pedro es intolerante a las algas. Y ahora vais a ver qué tiene que ver esto con el principio de individualización llevado a la parte terapéutica y deportiva. Mira, muchos factores influyen en el estado de salud y en la forma física. Tenemos la genética, el entrenamiento, la alimentación, la suplementación, el descanso, el estilo de vida, etcétera, etcétera. Y hay sistemas que están muy desarrollados, digamos que son perfectos, o al menos eso se cree. Hay sistemas que te dicen cuántos gramos de arroz y cuántos gramos de pollo tienes que comer para conseguir un cierto objetivo, cuántas series de cuántas repeticiones tienes que hacer para conseguir otro objetivo a nivel de hipertrofia muscular o de fuerza máxima. Está todo muy sistematizado y muy medido. Incluso hoy en día hay test de DNA que te dicen, bueno, ¿qué predisposición genética tienes para lesionarte más, para lesionarte menos, para hacer más lesiones de ligamentos, más de tendones? Es una pasada. Esto es, por ejemplo, mi test de DNA que me hice hace un par de años y ahí me dice pues, que yo tenía más predisposición para tener lesiones ligamentarias, para tener lesiones tendinosas. Así, luego pude comprender todas esas lesiones que había tenido a lo largo de tantos años, ¿eh? También me dice que tengo mucha sensibilidad a los carbohidratos y esto de verdad no lo llevo tan bien, ¿eh? Eso sí que me fastidia un poco. Pero bueno, también explicaría por qué no puedo abusar del dulce, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa finalmente? Pues que los deportistas, a pesar de tener todos esos métodos perfectos que dicen exactamente cómo tienen que entrenar, exactamente cómo tienen que alimentarse, exactamente cómo tienen que descansar, incluso con los test de genética que nos dan toda esa información, se siguen lesionando y siguen llegando a unos ciertos límites. Y es que no solamente influyen los factores por separado, sino que influye la relación entre todos ellos y además esa relación de los diferentes factores afecta diferente a cada deportista. Porque en el rendimiento y en las lesiones también afecta la familia, el contexto específico, y cada una de las personas que está vinculada a ese deportista. Si tiene un preparador físico, lo que hace el preparador físico para él, si tiene un fisioterapeuta, cómo organiza el trabajo para él. Así que al final el factor humano también determina muchísimo si se lesiona, si no se lesiona y qué rendimiento puede tener o cómo se recupera de una lesión, ¿de acuerdo? Así que necesitamos, en la medida de lo posible, porque la perfección ya sabemos que no existe, al menos para los humanos, pero en la medida de lo posible necesitamos individualizar
los programas de entrenamiento teniendo en cuenta que no todos los sistemas funcionan igual para cada persona, que no todos los programas de entrenamiento funcionan igual para cada persona, que no todos los sistemas que nos enseñaron funcionan igual para cada persona, como en el ejemplo de Pedro, que para él lo que teóricamente es bueno para todo el mundo y las propiedades de las algas no sirven porque él es intolerante. Así que, ¿cómo hacemos para, dentro de las posibilidades que tenemos, individualizar la parte de entrenamiento propioceptivo para esa persona? Bueno, pues te dejo unos consejos en el diseño de ejercicios sobre la clave, el concepto de individualización. Primero, haz test, recoge información y evalúa el estado de la persona con la que vas a trabajar para establecer un punto de partida. Tienes que saber en qué punto comienzas con una persona, qué deporte hace, qué edad tiene, qué objetivos tiene, cómo se encuentra en ese momento, ¿ha tenido una lesión, no ha tenido una lesión? Toda la información que necesitas para el punto de partida. Si eres fisio, pues tus test como fisioterapeuta que aportan información a ese punto de partida. Si eres entrenador, tus test como entrenador que aportan información a ese punto de partida. Si trae pruebas del médico, si no trae pruebas del médico, toda la información que puedes recoger, ¿vale? 2. Comienzas a trabajar siguiendo las pautas generales básicas de la programación de ejercicios. Una de las que hemos hablado, que es que trabajemos globalmente, otra sería que vamos de lo más simple a lo más complejo, y otra sería que aumentamos progresivamente la dificultad, las cargas y las intensidades. Y hay otra serie de pautas más que vamos a ver en la clave número 3, donde vamos a hablar de planificación y de diseño de ejercicios, ¿de acuerdo? 3. Ve realizando adaptaciones en el programa en función de la evolución y de las necesidades de la persona. No todas las personas evolucionan igual. Podemos empezar con unos ejercicios determinados y una persona avanza muy rápido y otro va más lento. Cada uno tiene su ritmo. Así que no podemos tener en la estructura, en la cabeza, donde decimos la semana 1 hago esto, la semana 2 hago esto, la semana 3 hago esto. ¿Por qué no va a funcionar? Tenemos que empezar, como hemos dicho, por las cosas básicas e ir avanzando al ritmo que esa persona puede ir asimilando las diferentes cargas de entrenamiento, las intensidades, y se va recuperando, ¿de acuerdo? 4. No copies ejercicios, créalos. El mismo principio de individualización nos dice esto. Este ejercicio es bueno para esta persona, pero no es bueno para esta persona, incluso si tienen la misma lesión. Si tenemos en cuenta todos los factores que afectan al estado de esa persona o a su rendimiento, puede ser que un ejercicio le conviene a uno y al otro no. Mi recomendación es, podemos tener algunos ejercicios como muestra que nos sirven para trabajar sobre determinados objetivos, ¿de acuerdo? Pero cogemos el concepto general del ejercicio y lo adaptamos para la persona que estamos trabajando. Para esa persona, pues a lo mejor es flexionar menos su rodilla, para la otra es hacer más repeticiones, menos repeticiones, a una a lo mejor le tengo que aumentar el tiempo de pausa y a otra se lo tengo que acortar. Y ahí vamos haciendo adaptaciones específicas. Ya sé que no es fácil esto, pero ahora en la tercera clave os voy a dar más pautas de cómo diseñar ejercicios, ¿vale? Bueno, pues respirad porque pasamos a la clave número 3, que dice, progresa, paso a paso y simplifica. Aparte de ver este concepto de simplificar, en esta clave número 3 os voy a enseñar diferentes pautas para aumentar o disminuir la dificultad de los ejercicios y diferentes pautas para planificar los programas de ejercicios. Pero primero empezamos con esto, porque para mí es lo más importante. Progresa paso a paso y simplifica. ¿A qué me refiero con esto? Mira, Einstein decía que hay 5 niveles de inteligencia ascendentes. El 1 sería ser listo, el 2 inteligente, el 3 brillante, el 4 que seas un genio y el 5 que seas simple, que simplifiques. Os garantizo que alguien que consigue simplificar las cosas es alguien que ya tiene un bagaje, una experiencia brutal. Simplificar significa que entre muchas soluciones tú sabes cuál es la óptima para alguien y que no se lo pones más difícil de lo que toca. ¿De acuerdo? Yo personalmente pienso que las 4 primeras están sobrevaloradas. Me quedaría con la de ser simple, pero somos humanos y ya sabéis que tendemos a complicar las cosas
más de lo que realmente hace falta. Os pongo un ejemplo de esto. Mira, entrenamiento propioceptivo no es subirse en un BOSU con elásticos y los ojos cerrados. Pero cuánta gente hoy en día en YouTube veis, en las salas de fitness, que encima de un BOSU o encima de una pelota de pie con elásticos, haciendo el más difícil todavía. Yo no tengo nada en contra de crear ejercicios complicados. O sea, a mí me parece bien, siempre y cuando tengan un sentido, cumplan unos objetivos de cara a lo que quiere obtener esa persona. Lo que no voy a hacer un ejercicio complicado porque a mí me parece bonito y que sea totalmente desadaptado para la persona. Así que simplificad para cumplir los objetivos que queréis cumplir, ¿de acuerdo? En este sentido, yo te voy a dar unas pautas simples para diseñar ejercicios y a partir de ahí lo puedes complicar siempre y cuando tenga sentido, ¿vale? Vamos a ver cómo cambiar la dificultad de los ejercicios, diferentes variables para cambiarla y vamos a ver los principios de cómo planificar las sesiones. Así que vamos allá. Primero, te quiero hablar de los implementos y la inestabilidad. Los implementos pues son los BOSUs, el fitball, las gomas elásticas, los rollers, son los accesorios que utilizamos pues, para crear inestabilidad y trabajar en este caso el entrenamiento propioceptivo. Vamos a hablar de inestabilidad interna y externa. Hablamos de inestabilidad externa cuando añadimos mediante plataformas u otros implementos inestabilidad a ese ejercicio que está desarrollando la persona, ¿de acuerdo? Normalmente el punto de mayor inestabilidad es el que está en contacto con la plataforma. Si me pongo de pie encima de un BOSU, pues normalmente el punto más inestable está en mis tobillos, que son los que están los pies en contacto con la plataforma. Y luego hablamos de inestabilidad interna. La inestabilidad interna es la que presenta la persona en base a su lesión o por falta de balance en sus articulaciones. Y la norma básica, y acordaos bien de esto, es no añadimos inestabilidad externa cuando existe inestabilidad interna. Lo que no puede ser es que si una persona tiene dificultades para ponerse en equilibrio sobre un solo pie en el suelo, yo le ponga encima de un BOSU a mantener el equilibrio con un pie. Así que primero trabajamos sobre la inestabilidad interna y cuando esa persona ya está un poco estable, que ya ha hecho un poco de trabajo sobre el mismo suelo, le empezamos a añadir implementos de inestabilidad. Aquí tenemos diferentes bases inestables, que son un BOSU y tenemos un roller en la diapositiva, pero bueno, están los fitball, como hemos dicho antes, pero también podemos tener el medio sobre el que estamos desarrollando el ejercicio, puede ser apto para trabajar la propiocepción. Cuando trabajamos en la playa, la arena es un medio perfecto para trabajar la propiocepción. La montaña, cualquier terreno irregular, ¿vale? Para tener en cuenta qué articulaciones, grupos musculares están trabajando y de qué manera lo hacen cuando usamos un determinado implemento, tenemos que tener en cuenta con qué tipo de base estamos trabajando y también nuestra propia posición respecto a la base, cómo nosotros nos posicionamos encima de esa base inestable. Os dejo ahora un vídeo de 1 minutito también, donde os explico un poco esto, ¿vale? Venga, vamos allá. Vídeo adentro. Mis músculos flexos tensores de la rodilla van a actuar como estabilizadores muy potentes en esta posición. Por ejemplo, si yo me subo encima del roller, ¿de acuerdo? Porque los movimientos de la rodilla fundamentales son en flexión y en extensión. Tiene un poco de rotación, pero los principales son en flexo-extensión. En cambio, si yo me coloco de esta otra manera, no he cambiado la posición del roller ahora, pero cambio mi posición respecto al roller, la inestabilidad va a ser en un plano frontal. Y las fuerzas que va a recibir mi rodilla en inestabilidad van a ser en ese mismo plano. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la rodilla en este plano, de abducción y abducción, de aproximación y separación, no tiene movilidad. Entonces, la estabilidad va a estar muy a expensas del sistema ligamentario. Bueno, pues ahí en el ejemplo del vídeo ya hemos visto cómo, por ejemplo, en mi posición respecto al roller, respecto a cómo pongo mi punto de apoyo de los pies sobre el roller, pues puedo estar trabajando más a nivel muscular en cuanto a la estabilización o más a nivel articular, ¿de acuerdo? Y luego vemos que hay plataformas, el roller o el BOSU, que algunas tienen inestabilidad en un solo plano y otras tienen inestabilidad multiplano, como podría ser el BOSU o un fitball, que también tiene inestabilidad multiplano, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hablar un poco de las resistencias elásticas,
y tenemos que considerar tres cosas importantes. Primero, uno, que hay diferentes densidades. Si queremos más intensidad o menos intensidad, podemos coger un elástico que tenga más densidad, que sea más grueso, tendrá más resistencia, ¿de acuerdo? Dos, que podemos variar el punto de anclaje del elástico para crear un tipo de trabajo diferente a nivel articular o muscular. No es lo mismo que yo ancle el elástico en una posición alta, en una posición media o en una posición baja, ¿de acuerdo? Y que podemos hacer cambios en la intensidad cambiando nuestra posición del cuerpo respecto a ese punto de anclaje. Podemos hacer cambios en la velocidad, en la ejecución del movimiento. No hay nada en contra de aumentar la velocidad siempre y cuando tengáis control sobre el movimiento. Eso es fundamental. Si no hay control, no voy a aumentar la velocidad porque normalmente voy a causar un problema, no voy a poder estabilizar bien. Y luego podemos aumentar nuestra distancia respecto al punto de anclaje para aumentar la intensidad. Si yo estoy haciendo un ejercicio a 1 metro del punto de anclaje del elástico y me alejo, normalmente se crea más tensión porque es una resistencia elástica y aumento la intensidad del ejercicio. Y luego tenemos que tener en cuenta nuestra posición respecto al punto de anclaje de la resistencia para saber qué estructuras están estabilizando. Y ahora sí, me voy a remangar y voy a ponerme un poco en acción para enseñaros un ejemplo práctico aquí mismo de cómo influye el punto de anclaje en nuestra posición respecto al punto de anclaje para esta estabilización, ¿de acuerdo? Vale. Pues por ejemplo, vamos a utilizar este elástico. Lo ponemos aquí. Vale, tenemos un punto de anclaje superior, arriba, y yo me voy a colocar de espaldas al punto de anclaje. Aquí estoy de espaldas al punto de anclaje, si me colocara así, estaría de frente al punto de anclaje, ¿de acuerdo? Me pongo de espaldas y me voy adelante. Si yo, por ejemplo, hago un ejercicio en el que tengo que mantener esta posición estable y tengo el punto de anclaje de la resistencia detrás, me está tirando en extensión del tronco hacia atrás y yo tengo que estabilizar con los flexores del tronco. Si yo no pusiera tensión en la parte de mis flexores del tronco, me llevaría hacia atrás la resistencia, ¿de acuerdo? O daría un paso o me llevaría en extensión del tronco. Así que ahora nos estamos fijando en el tronco, ¿de acuerdo? Si me fijara en la articulación de los hombros, sería un análisis diferente, pero en el tronco, ¿qué quiero trabajar con mis flexores? Punto de anclaje de la resistencia y yo de espaldas al punto de anclaje, trabajo flexores. ¿Qué quiero trabajar a los extensores? ¿Qué haría? Venga, piénsalo. 5, 4, 3, 2, 1, te doy la solución. ¿Qué quiero trabajar? Mis extensores del tronco, pues me pongo de frente al punto de anclaje de la resistencia. Aquí la resistencia me tiraría mi tronco en flexión y para estabilizar tengo que activar mis extensores del tronco porque si no me iría hacia adelante. De la misma manera y el mismo principio serviría para trabajar las otras partes musculares. Si, por ejemplo, quiero trabajar mis rotadores y lateroflexores del tronco con este mismo ejercicio, ¿cómo lo haría? 5, 4, 3, 2, 1. Exactamente, me pongo lateral a la resistencia. Mantengo la misma posición que tenía antes, la tendencia de la resistencia es en llevarme en rotación derecha y lateroflexión derecha. Si yo no pongo fuerza en mis lateroflexores hacia el lado izquierdo, en mis rotadores que rotan hacia el lado izquierdo, pasaría esto. Me iría hacia la resistencia. Entonces, activo mis rotadores hacia la izquierda, mis lateroflexores en el mismo sentido, y ahí mantendría la posición estabilizando con esas partes, ¿de acuerdo? Un ejemplo más. Si analizo, por ejemplo, lo que pasa en los hombros, aquí mis hombros tienen la resistencia detrás y arriba también, y se van en flexión. Si no hago fuerza, se van en flexión hacia atrás.
Entonces, tendré que estabilizar para mantenerlos en esta posición con los extensores del hombro, ¿de acuerdo? Mismos principios para cualquier estructura que estemos trabajando. Lo importante de esto, bueno, voy a quitar esto. La parte interesante es que en función de las estructuras que nosotros queramos trabajar y cómo queramos trabajarlas, cuando trabajemos con resistencias elásticas, vamos a colocar el punto de anclaje en un lugar y nosotros vamos a poner nuestra posición respecto al punto de anclaje en la forma que permita que trabajemos en la forma que queremos trabajar. Y ahora os preguntaría, ¿qué es mejor? ¿Trabajar en un solo plano y en un solo eje? Por ejemplo, trabajar mis flexores, luego trabajar mis extensores, en el ejemplo que estábamos viendo, luego trabajar mis rotadores, o trabajar multiplano. ¿Y cómo podríamos hacer un trabajo multiplano? Sé que no es una pregunta fácil, pero os lo voy a resolver en unos segundos. Os dejo pensar. 5, 4, 3, 2, 1. Exactamente, no es mejor ni una cosa ni la otra, lo mejor es la combinación. Podemos hacer un trabajo global para trabajar desde el punto de vista de la globalidad y además, por ejemplo, si tenemos una persona que nos está ayudando, en vez de tener un punto fijo de la resistencia como el anclaje que teníamos, una persona que agarra el elástico y que ejerce la resistencia, lo que podemos hacer, por ejemplo, es mantener esa posición y la persona se va moviendo en diferentes direcciones y así nosotros tenemos que estabilizar desde diferentes partes en un mismo ejercicio. Y luego, si queremos trabajar más concretamente sobre los flexores, porque tenemos un déficit mayor en los flexores, pues bueno, crearé algunos ejercicios que son específicos para trabajar esa parte más que las otras, ¿vale? Pero tended siempre a hacer un trabajo global, es importante, ¿vale? Porque hay estructuras que estabilizan en diferentes planos y ejes y luego hay pequeños detalles que no se trabajan si estás trabajando en un solo plano. Así que la combinación de planos es muy interesante. Vamos ahora con variables y pautas en el diseño de ejercicios. Vale, vamos a hablar primero de variables generales. ¿En qué posición podemos trabajar? Pues bueno, podemos trabajar de pie, sentado, tumbado, semisentado, tumbado lateral, etcétera. Podemos trabajar en cualquier posición. Podemos trabajar sin o con implementos o bases inestables. Como decíamos antes, si hay inestabilidad interna, no ponemos bases inestables o implementos hasta que no trabajamos un poco esa inestabilidad interna, ¿vale? Podemos jugar con las aferencias visuales. Luego voy a explicar un poco mejor esto, entraremos un poco más en detalle. Podemos cambiar el ángulo de aplicación de la carga. Por ejemplo, este ejercicio que estaba practicando antes con el elástico, el punto de anclaje estaba arriba, pero podía haber puesto el punto de anclaje en el medio o abajo, cambiando el ángulo de aplicación. Podemos o mantener una posición o llegar a una posición. Antes he hecho en el ejemplo, tenía una posición de isometría cuando estaba agarrando aquí el elástico, era mantener una posición, pero podría anclar el elástico y realizar un movimiento con el elástico a un lado y a otro, y eso sería llegar a una posición. Podemos combinar diferentes tipos de contracciones, ejercicios isométricos en los que no hay movimiento y nos mantenemos una posición, o ejercicios anisométricos en los que podemos combinar contracciones concéntricas con contracciones excéntricas. Luego, en cuanto a la velocidad, podemos hacer variaciones con la velocidad de los ejercicios, siempre y cuando haya control, como he mencionado antes. Podemos jugar con la base de sustentación, ahora os voy a explicar un poco mejor cómo podemos hacerlo, y podemos hacer cambios en los apoyos. Si estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, con las extremidades inferiores, pues pasar de 2 apoyos a un apoyo, que básicamente sería un cambio también en la base de sustentación, ¿de acuerdo? Y podemos combinar diferentes factores de todos los que hemos mencionado. Yo puedo estar sobre una plataforma inestable, disminuir mi base de sustentación y aumentar la velocidad del ejercicio, por ejemplo. Y ahí estoy combinando diferentes factores. Así que ahora veis que con todos estos pequeñitos factores, combinándolos, podemos crear miles de ejercicios diferentes. Pero siempre hay que ir de lo más simple a lo más complejo. Empezar con cosas que la persona pueda realizar sin compensaciones y con un margen de seguridad. Ahora
Esto era más a nivel general y ahora os explico pequeños detalles de algunas de estas variables para que lo veáis de una manera mejor. Por ejemplo, hemos hablado de disminuir la base de sustentación para aumentar la dificultad de un ejercicio. Pues por ejemplo, si estoy en un BOSU, os pongo un ejemplo simple, ¿vale? Estoy en un BOSU y tengo una base de sustentación amplia, abro los pies bastante. Si quiero poner el ejercicio más difícil, bueno, pues puedo decir a la persona que cierre los pies disminuyendo la base de sustentación y ahí se complica el hecho de mantener el equilibrio. Incluso podría pasar a apoyarme sobre una sola pierna e incluso podría pasar a apoyarme sobre una sola parte del pie, en este caso sobre la punta del pie, por ejemplo, que ya se me complica un poco. Ahí vamos disminuyendo la base de sustentación y dificultamos el ejercicio. 2. Disminuir la información aferente. Y para explicaros este concepto os explico un poco la relación entre la propiocepción y el equilibrio. Mirad, el equilibrio tiene una parte de integración sensorial, una parte de elaboración de respuesta y una parte de ejecución de un movimiento. Al final es una respuesta motora compleja que involucra estos tres factores. En la parte de integración sensorial, que es la información que está llegando a nuestro cerebro para después poder interpretarla y dar esa respuesta motora, en esa parte de integración sensorial es donde participa tanto el sistema propioceptivo como el sistema vestibular como el sentido de la vista. El sentido de la vista pues nos da información para orientarnos respecto al espacio. Vamos recogiendo esa información a través de la vista. El sistema vestibular está dentro del oído interno y también está muy relacionado con el equilibrio. Y luego el sistema propioceptivo, que es en lo que estamos pues nosotros más metidos, nos da información de dentro de nuestro propio cuerpo, que viene de los tendones, de los músculos, de las articulaciones, de los receptores que hay en la piel, de muchas partes del cuerpo donde tenemos receptores que aportan esa información y que después, junto con la información de la vista, junto con la información del sistema vestibular, ayudan a elaborar una respuesta que nos diga, mira, este es el movimiento que tienes que hacer para mantener tu equilibrio. Así que, ¿cómo podemos poner más énfasis en el sistema propioceptivo trabajando con las aferencias? Pues obviamente cerrando los ojos. Por eso veis a tanta gente trabajando propiocepción que hace ejercicios con los ojos cerrados. Disminuye la información que entra a través de mi vista y necesito prestar más atención a la información que está llegando a través de mi sistema propioceptivo. Podemos jugar un poco con el sistema vestibular también, pero bueno, no es algo en lo que yo suelo incidir mucho. En cuanto a ir de más simple a más complejo, a aumentar la dificultad teniendo en cuenta estas aferencias, pues por ejemplo, podemos empezar trabajando un ejercicio frente a un espejo. El espejo nos da más información todavía, significa que eso sería la parte más simple, donde tenemos más información a través de la vista para mantener el equilibrio. Después podemos pasar a hacer ese ejercicio sin el espejo, pero con los ojos abiertos todavía. Un tercer paso sería cerrar los ojos. Ahí sí que se va a complicar, ¿eh? Podéis probarlo, por ejemplo, mantener el equilibrio sobre una pierna con ojos abiertos y ojos cerrados, ya veréis cómo se complica. Y en un cuarto paso podemos hacerlo en silencio para disminuir estímulos auditivos que nos ayudan a mantener la posición e incluso podríamos girar la cabeza porque afecta bastante al sistema vestibular. Si yo estoy manteniendo el equilibrio sobre una pierna con la cabeza girada, la información que llega está alterada a nivel del sistema vestibular y voy a tener que depender más de los otros sistemas también. Ahí tendríais una pequeña evolución. Vale. También podemos aumentar la dificultad de los ejercicios, hemos dicho, en base al uso o no de implementos. El nivel más fácil sería no utilizar implementos, por ejemplo, hacer un ejercicio de equilibrio sobre el suelo. El segundo nivel sería utilizar un solo implemento y un tercer nivel sería utilizar varios implementos en un solo ejercicio. Pues a la vez que tengo que mantener el equilibrio en una plataforma inestable, por ejemplo, estar haciendo un movimiento con un elástico o utilizar en un ejercicio de plancha una base inestable debajo de los brazos y otra debajo de mis pies, ¿vale? Ahí combinando diferentes implementos, obviamente, se va a dificultar el ejercicio. Podemos
también aumentar la dificultad combinando diferentes planos y ejes de movimiento, cuando yo tengo que mantener el control motor, la coordinación, combinando movimientos o gestos deportivos más complejos, requiere un nivel más alto que si son movimientos más simples, ¿vale? Vale. Y otra forma que tenemos de aumentar la dificultad de los ejercicios es introducir interferencias o estímulos externos. Un ejemplo muy simple sería tener una persona en equilibrio con los ojos cerrados y la persona que está haciendo de entrenador o de fisio, mientras mantiene el equilibrio, le hace pequeños empujes a los que se tiene que adaptar y tiene que reaccionar a esos empujes imprevistos que están surgiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué pensáis? Esto sí que sería un aumento de la dificultad. ¿Qué pensáis de trabajar la propiocepción en condiciones de fatiga, con fatiga? Os dejo también unos segundos para que lo penséis. ¿Hay que trabajar la propiocepción en condiciones de fatiga o no hay que trabajar la propiocepción en condiciones de fatiga? Bueno, pues normalmente la gente cuando pregunto esto lo que contestan es sí, no y depende, todo el conjunto. Yo os doy mi punto de vista y cómo yo trabajo, que es, sí se puede trabajar en condiciones de fatiga, pero, primero, si tiene un sentido para esa persona. Un deportista que compite normalmente tiene mucho más riesgo de lesionarse cuando está en fatiga. Normalmente es ahí que vienen las lesiones. Entonces tendría mucho sentido que crea ciertas estrategias y que se entrena para cuando llega a una situación de fatiga poder responder mejor. Pero, tiene que hacer primero todo el trabajo de base. Hay que tener una muy buena base para llegar a trabajar con fatiga. Lo que ocurre con la fatiga es que el sistema propioceptivo no funciona igual, queda alterado. Tenemos una serie de reflejos que son el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso, que esto os lo pasaré a lo mejor en algunos apuntes para no meternos demasiado, que son reflejos de protección asociados al sistema propioceptivo. Son los reflejos que, por ejemplo, si yo me tropiezo, se activa el reflejo y me hace reaccionar tensando unos determinados músculos para que no me haga daño. Estos reflejos quedan alterados cuando hay fatiga y no respondemos igual, con lo cual aumenta el riesgo de lesionarse. Así que, tener una buena base, un buen trabajo previo. 2, que sea necesario para esa persona en cuanto a sus objetivos deportivos o de vida. Y 3, que creemos situaciones controladas para ese trabajo en fatiga. No solamente te fatigo y te pongo un ejercicio con el que te puedes lesionar, no. Creamos unas condiciones de fatiga controladas y ejercicios muy específicos controlados que son aptos para que esa persona mejore su nivel propioceptivo en condiciones de fatiga, pero no le provoquemos una lesión, ¿de acuerdo? Y en el resto de la gente, los que no lo necesitan para su deporte o lo que sea, pues yo preferiría hacer un trabajo general, global, sin llegar a trabajar en condiciones de fatiga. Pero claro, yo por ejemplo trabajo mucho con deportistas, entonces son situaciones que tenemos que crear, ¿de acuerdo? Bueno, después, sabéis, yo lo he comentado antes, que podéis combinar todos los factores que hemos visto a nivel de la dificultad. Vale, tengo que decir que os voy a dejar, no fotocopiéis, no cojáis capturas de pantalla, no hace falta, porque la mayoría de las pautas de las cosas que estoy diciendo os las voy a pasar en un ebook al final del seminario que os vais a poder descargar, ¿vale? Para que no tengáis que estar apuntando todo. Posiciones de alta compresión articular son posiciones en las que una aplicación de fuerzas provoca más riesgo de lesión y es un poco la misma situación respecto a la fatiga. ¿Debemos trabajar en posiciones de alta compresión articular o no debemos trabajar en posiciones de alta compresión articular? Por ejemplo, la posición de rotación externa de hombro y ABD es una posición de alta compresión. En esta posición, cuando llega una fuerza a mi hombro, sería más fácil que me haga daño que cuando estoy en esta posición, que es una posición mucho más estable, los músculos son mucho más eficaces, mucho más segura. Así que, ¿debo trabajar en estas posiciones o no? Pues la misma respuesta, parecida. No debemos rechazar las posiciones de alta compresión, porque son las posiciones donde es más fácil lesionarse. Entonces me interesa mucho trabajar la estabilidad
en esa posición, pero lo hago después de haber hecho todo un trabajo previo que me permita llegar ahí en unas condiciones de seguridad. Y empiezo con ejercicios, por ejemplo, isométricos ahí, mantener la posición, empiezo por ejercicios simples y voy evolucionando poco a poco hacia ejercicios más complejos sin crear un riesgo. Si alguien tiene una lesión y ni siquiera puede levantar su hombro hasta ahí, lo tiene hasta ahí, pues no lo llevo de forma pasiva hasta ahí y le hago trabajar. No, de forma pasiva trabajo la movilidad, pero para trabajar la estabilización, el control motor, hacer ejercicios de fuerza o de entrenamiento propioceptivo, le pongo en una posición donde sí puede llegar sin dolor y trabajo ahí, y a medida que va ganando estabilidad, que se siente más segura esa persona, pues voy ampliando el rango articular para trabajar hasta llegar a posiciones que son más comprometidas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, vamos bastante bien y ahora nos metemos en la última parte que sería dentro del diseño de las claves para los ejercicios propioceptivos, para los programas de ejercicios propioceptivos. Te voy a hablar un poco ahora de planificación y lo voy a hacer un poco por encima, ¿vale? Primero hablamos un poco de lo que sería la planificación anual. En los deportistas normalmente hacen una planificación de todo el año, una planificación anual que tiene diferentes etapas. Tiene la pretemporada, que es cuando empieza a entrenar ahí después del verano. Tiene la etapa de precompeticiones, donde no ha empezado a competir, pero ya aumenta la intensidad del entrenamiento. Tiene la etapa de competiciones, que es cuando ya empiezan los partidos, si tiene partidos o las pruebas específicas. Y tiene una etapa de transición, que es cuando ya acaban las competiciones ese año y tiene, pues bueno, depende del nivel del deportista, puede ser que tiene 3 meses libres o que tiene 2 semanas y tiene que volver a las competiciones. Pero bueno, atendiendo a estas 4 partes de la planificación anual, mi consejo para que hagas ejercicios propioceptivos sería que en la pretemporada, cuando ha pasado la transición y este periodo en el que estaba medio de vacaciones y tal, empieza otra vez. En la pretemporada, comenzar con ejercicios más sencillos y globales y prestar mucha atención al trabajo de core. Eso sería un objetivo fundamental en la pretemporada. Las precompeticiones, ya se acercan las competiciones y estamos metiendo más intensidad. Ahí iría introduciendo ejercicios más específicos y aumentaría un poco la carga del entrenamiento, al igual que se hace con el plan de entrenamiento normal, ¿de acuerdo? El periodo de competiciones es un periodo en el que trabajaría una combinación de los ejercicios globales con ejercicios específicos que sean muy parecidos al gesto de competición. Bajamos mucho el volumen y favorecemos el descanso y la recuperación, porque en el periodo de competiciones la competición en sí misma ya es un estímulo tan grande que lo que más necesita el deportista es regenerarse, recuperarse para volver a la competición. Y para mantener todas las mejoras que obtuvo durante la pretemporada y el periodo anterior de precompeticiones, basta con hacer unos pocos ejercicios que sean muy específicos, próximos al gesto deportivo y alguno global para mantener la mejoría a nivel global, ¿de acuerdo? Y luego, en la parte de transición, después de las competiciones, en la parte del descanso ya, yo recomiendo hacer actividades totalmente diferentes a las que hace normalmente el deportista, ¿eh? Si es un tenista, que se vaya a nadar o que juegue o que haga excursiones por la montaña, me da igual, pero hacer algo diferente, desconectar un poco de la rutina de todo el año y crear nuevas conexiones, un aporte neurológico, movimientos diferentes para ayudar a esa recuperación y a ese descanso también, ¿eh? Vale. Pasamos a una parte que es más interesante para nosotros ahora que estamos en el día a día con clientes, que es cómo planificamos las sesiones. ¿Cuándo realizamos los ejercicios de propiocepción? Bueno, pues yo propongo realizarlos al principio de la sesión o tras un pequeño calentamiento o utilizar algunos ejercicios propioceptivos sencillos que ya formen parte del mismo calentamiento. Si estamos trabajando con un deportista y queremos trabajar ese día en condiciones de fatiga porque es un objetivo específico, como hemos dicho antes, pues bueno, no lo haría como parte del calentamiento, lo haría después de la sesión principal, pero como norma general, tras un pequeño calentamiento o como parte del calentamiento al principio de la sesión cuando todavía no hay fatiga y cuando neurológicamente estamos más frescos, ¿de acuerdo? Segundo, la frecuencia. Yo lo haría 2-3 veces por semana. Una vez por semana me parece muy poco para obtener una mejoría realmente
y más de 2-3 veces por semana, pues yo creo que no es necesario y nadie tiene tanto tiempo, ¿vale? Así que 2-3 veces por semana. Respecto al número de ejercicios, pues depende de los objetivos de la sesión y si se va a combinar con otro tipo de actividad. Normalmente mi recomendación es no hagáis a la gente sesiones específicas de entrenamiento propioceptivo. Incluid esas sesiones, esos ejercicios dentro de su sesión principal ya de entrenamiento o en su sesión de terapia. Si yo tengo un cliente que viene a verme 2 veces por semana porque se está recuperando de una lesión en mi sala de fisioterapia, lo que no voy a hacer es hacerle venir 2 días más para hacer entrenamiento propioceptivo. Entonces cojo mi sesión de fisioterapia que estaba haciendo y la divido en 2 partes y hago una parte de ejercicios propioceptivos más al principio de la sesión y una parte de terapia manual al final de la sesión y ya tengo las 2 cosas. Si yo soy un entrenador, no le hago venir otros 2-3 días más a entrenar ejercicios propioceptivos. Lo que hago es que en las partes de calentamiento de su entrenamiento habitual, pues si es en fitness y si es en su entrenamiento a nivel técnico o táctico que sea, esos días meto 10-15 minutos al principio de ejercicios propioceptivos y lo integro dentro de su propio entrenamiento. La gente no tiene tiempo, los deportistas no tienen más tiempo para emplear y estar yendo a hacer sesiones extra, ya es demasiado. Entonces necesitamos integrarlo de alguna manera en lo que ya están haciendo, ¿de acuerdo? El tiempo de la sesión, pues puede ir entre 20 o 25 minutos, depende con qué actividad lo vayamos a combinar, o entre 10 a 15 minutos si lo combinamos con un ejercicio de mucha intensidad o de fuerza o de entrenamiento deportivo de mucha intensidad. Entonces, yo os aconsejo eso, un tiempo medio en general de unos 15 minutos, 20 minutos sería perfecto, combinándolo con otras cualidades, porque cuando estamos haciendo ejercicios propioceptivos a la vez podemos estar trabajando factores de fuerza, factores de coordinación, entonces no es que hacemos una cosa, luego tenemos que hacer otra, luego otra, no, podemos diseñar ejercicios que cumplen varios objetivos a la vez, desde la parte propioceptiva hasta una parte específica que tenemos que trabajar en nuestra sesión, ¿de acuerdo? Vale, y luego nos meteríamos en lo que es la planificación de cada ejercicio. ¿Cuánto número de repeticiones o cuánto debe durar cada ejercicio? Pues bueno, como siempre, depende de los objetivos que trabajemos, de la dificultad de ese ejercicio que hemos diseñado y de la persona con la que estamos trabajando. Y la pausa entre series también es variable, pero como pautas generales que te pueden servir para número de repeticiones, duración de ejercicios, pausas, te digo, yo suelo trabajar a series de 12 a 15 repeticiones, incluso más, pero depende del ejercicio. Si trabajo por duración, por ejemplo, que hay que mantener una posición determinada, pues trabajo series entre 30 y 45 segundos. Y luego, las pausas entre series, las pautas generales serían 1. Que la persona tenga un nivel de atención suficiente antes de comenzar el ejercicio. No ponemos a una persona a hacer un ejercicio de equilibrio, por ejemplo, sin que esté atento, porque la falta de atención va a provocar que no tenga una buena ejecución del ejercicio. ¿De acuerdo? 2. No comenzar la serie con sensación de fatiga, a no ser que sea un objetivo en sí mismo. Si empiezo con fatiga, va a ser mucho más complicado tener un buen resultado, ¿de acuerdo? 3. Generalmente el tiempo de descanso disminuye si trabajamos bilateralmente. Si estamos haciendo un trabajo de las extremidades, pues mientras hago el ejercicio con el lado derecho, estoy descansando con el izquierdo, y mientras hago con el izquierdo, estoy descansando con el derecho. No es del todo cierto porque hemos dicho antes que hay que tener en cuenta el concepto de globalidad y muy posible que mientras hago un ejercicio con una extremidad, otros componentes del cuerpo están trabajando, el core. Entonces, ahí necesitamos ver que también se está produciendo un trabajo en otras partes y que no tenemos un descanso total mientras trabajamos con una extremidad de la otra extremidad. Pero sí que disminuiría el tiempo de descanso. Y luego, en función de la intensidad aplicada, la pausa puede ser desde unos pocos segundos hasta 1 minuto o un poco más, ¿de acuerdo? Pero bueno, es variable. Mi consejo es, empezad a practicar los ejercicios y depende de los ejercicios que vayáis haciendo, id calculando el tiempo de pausa que necesita esa persona para empezar en unas buenas condiciones cada serie de cada ejercicio que hace. Vale, hemos llegado un poco al final de esta parte de diseño. Os he dicho, os voy a dejar un ebook que os vais a poder descargar en el que hay
todas las pautas y aparte tendréis algunos ejercicios que podéis tomar como ejemplo, no para que los copiéis. Ya os he dicho, no copiar. Los cogéis y los adaptáis a las personas con las que vosotros estáis trabajando, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis que vais a tener material más que de sobra. Pero os dejo unos consejos en el diseño de los ejercicios sobre estas progresiones y sobre el concepto, sobre la clave de ser simple. 1. No complicar los ejercicios sin necesidad. Intentamos hacerlo lo más simple y lo más efectivo posible. 2. Tener en cuenta el tipo de implementos que usamos y nuestra posición respecto al mismo para saber qué estructuras están trabajando y de qué forma, como poníamos en el ejemplo del roller y mi posición respecto al roller. 3. Utilizar las diferentes variables de aumento de dificultad en los ejercicios progresivamente y combinarlas de diferentes formas para crear programas de ejercicios completos. 4. Podemos trabajar en condiciones de fatiga si se requiere una adaptación específica para esa persona porque lo va a necesitar en su deporte concreto, por ejemplo. Y 5. No vamos a rechazar las posiciones de alta compresión, pero vamos a trabajar de forma muy controlada y muy progresiva también. ¿De acuerdo? Vale. Hemos llegado a la parte del secreto. Os dije al principio que tenía un secreto y que era muy importante. Y para mí es la parte quizá más importante de todo lo que os he contado, de estas 3 claves que os he contado y todos los parámetros. Esto sería fundamental y lo más importante. Pero bueno, no te hago esperar más y te voy a decir qué es. Walk, you talk. Es una frase que me encanta y además es perfecto para lo que quiero transmitir. Quiere decir, predica con el ejemplo, haz lo que dices. Y para mí quiere decir que la actitud es la base, que te muevas, practica los ejercicios, siente tu cuerpo, tus músculos, entra en acción. Estoy dando, el último año di clase a 1000 alumnos solamente de forma presencial. Hay gente que estamos trabajando con otras personas y les estamos enseñando a hacer ejercicios para recuperarse de sus lesiones y nosotros no hacemos ejercicios, no los probamos. Yo no digo que si trabajas con un atleta de élite te pongas a hacer los mismos ejercicios que hace él, al menos yo no lo voy a hacer, pero haz algo, practica lo que estamos haciendo, las bases, trabaja los ejercicios de globalidad, trabaja diferentes parámetros para sentirlo en tu cuerpo y a la hora de transmitirlo a otra persona, se lo puedes transmitir con otra calidad, con otro nivel de empatía. Así que, amigos, amigas, os toca moveros. Cualquiera que haga un curso conmigo, si es presencial, si es en la academia online, sabe, si es presencial sobre todo, sabe que va a sudar. Pero en la academia online, igual, os estoy insistiendo que practiquéis los ejercicios, que además os va a dar un grado, una capacidad de adaptación brutal para la hora que estéis trabajando con una persona, saber qué es lo que necesita, cuál es el siguiente paso para adaptar la dificultad de ese ejercicio. Vais a ser unos máquinas, os lo digo, pero la base es que os mováis, que practiquéis también, ¿vale? Haz lo que dices, no solamente bla bla bla, sino movimiento.